alguien que fracasó en algo, generalmente se lo tiene en menos, se lo desprecia o al menos no se espera que se supere. Aún entre los creyentes solemos hacer leña del árbol caído, y si el fracaso fue en algo espiritual, peor todavía. Si el fracasado somos nosotros mismos, entonces muchas veces nos tiramos abajo, no pasa para nada. Me ha pasado en varias ocasiones de chicos, chicas que fracasaron en algún área de su vida y después, bueno, pidieron perdón al Señor, buscando la reconciliación con Él, arreglaron la cuestión, lo que habían hecho, pero después muchas veces venían con la pregunta y me decían, pero ¿cómo Dios puede hacer algo útil todavía de mi persona? ¿Cómo me puedo usar para algo en su obra? Fracasé y tan mal. Me acuerdo especialmente una chica ahora que me dijo eso después de 2 años de una restauración, y yo le dije, mira, seguro que hay otras chicas que han pasado o están pasando por lo mismo y necesitarían a alguien al lado que vos no tuviste para restaurar su situación, para encaminarse de vuelta en los caminos del Señor. Al otro día se me acercó llorando y me dijo, era en un campamento, mira, justo anoche vino una chica y me confesó el pecado que tenía, exactamente el mismo que yo cometí, y me pidió si no la podía acompañar en el camino de la restauración. Claro, Dios es así. Y así también tenemos a este muchacho, Juan Marcos. Juan Marcos fue uno que fracasó tremendamente, y ahora vamos a ver, de hecho, 2 fracasos, uno no tan conocido, otro sí bastante conocido. Si pensamos en Juan Marcos, enseguida lo asociamos justamente con la pelea de Bernabé y de Saulo, Pablo. Quizás ni tanto como el escritor del Evangelio, siempre nos quedamos más con lo negativo. Ahí nos damos cuenta lo terribles que somos los seres humanos, ¿no? Pero bien, este evento se dio al principio del segundo viaje misionero. En el primero fue donde acompañó a estos 2 hombres, y apenas que entraron a Asia, él los había abandonado. Pero antes de llegar a este momento, quisiera analizar un poquito quién era Juan Marcos, dónde había surgido. Por Hechos 12:12, sabemos que su madre se llamaba María y vivían en Jerusalén. Allí dice, y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, ahí vemos varias cosas: una casa que estaba en Jerusalén, una casa donde se reunieron 2 hermanos, una casa amplia, evidentemente para que los hermanos se pudieran reunir, y como solo aparece María nombrada, no aparece el padre, evidentemente era huérfano. Pero empecemos en forma cronológica en cuanto a su vida. Entonces les invito a buscar un pasaje que se encuentra en el Evangelio escrito por Marcos, el capítulo 14, 50 al 52. Esa historia se desarrolla en el momento en que Jesús se encontraba en Getsemaní. Jesús rogando al Padre si era posible que pasara esta copa, pero no como él quisiera, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Había pedido a sus discípulos que oraran, que lo acompañaran en este momento de tanta angustia, pero ellos fallaron, se durmieron. Y ahí aparecieron los soldados que venían a prender al Señor Jesucristo, liderados o guiados por Judas. Y allí sucedió lo siguiente, en el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este relato es un pequeño episodio lateral, entonces, en medio de ese evento mayor que es la aprehensión de Jesús en Getsemaní. En medio de ese drama del arresto, del juicio, la muerte del Señor, aparece esta historia. Y si no tuviera ese marco tan impactante, hasta terrible, hasta sería
tendría un aire medio jocoso, medio chistoso, ¿verdad? Es interesante, los demás escritores de los evangelios no hacen alusión a este evento, ni siquiera Lucas, que es caracterizado por dar detalles muy puntuales y exactos. ¿Cómo sabía Marcos entonces de este evento? Solo podría haber sido alguien que estuvo realmente presente, que lo vivió, obviamente incluyendo entonces a este joven. Pero ninguno de los discípulos del Señor hace alusión a este hecho. Esto es muy lógico, porque todos salieron corriendo, dice el versículo antes, ¿no? El versículo 50. Cada uno estaba preocupado en salvar su vida y desaparecieron. Obviamente no fue Pedro, porque Pedro siguió al Señor de lejos y luego estaba en el patio del sumo sacerdote, pero estaba vestido, no fue Pedro. Además dice que era un joven, Pedro ya era mayor. Juan exactamente lo mismo, estaba allí, estaba vestido, no fue Juan tampoco. Para los soldados que fueron prender a Jesús, ese suceso habría sido algo que haya dado lugar a bromas, a burlas, pero al poco tiempo lo habrán olvidado. Al único que este evento le tiene que haber quedado imborrable en la mente, tiene que haber sido a este joven, al que lo vivió. Por eso podemos suponer con bastante seguridad, y esto lo dicen todos los comentaristas y padres de la iglesia, que sin lugar a dudas este joven fue Marcos mismo, que 2 décadas después escribió acerca de este evento y dio exactamente estos detalles. O sea, se recordó de esto. Por ejemplo, MacArthur escribe: si la multitud guiada por Judas había ido primero a la casa de la madre de Marcos en busca de Jesús, posiblemente donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua anterior, Marcos pudo haber oído ruido, sospechado lo que estaba sucediendo, dándose prisa para seguir a la multitud. La sábana era posiblemente un vestido holgado de lino para dormir o una sábana en la que Marcos se había envuelto apresuradamente una vez que se levantó de la cama. Barclay escribe que ninguno de los dos incluyó, refiriéndose a los otros evangelistas, estos 2 versículos. Esto parecería indicar que este incidente tenía interés solamente para Marcos y no realmente para ningún otro. ¿Por qué entonces era tan interesante para Marcos que pensó que debía incluirlo en su evangelio? La respuesta probable es que el joven era el mismo Marcos y que esta era una manera de decir: yo también estuve allí, aunque sin mencionar expresamente su nombre. Entonces, si nos imaginamos un poquito la situación, el evento, allí, la casa esta en Jerusalén, donde vivía Juan Marcos, posiblemente cerca del Monte de los Olivos y con esto cerca de Getsemaní, porque por ahí pasaron los soldados. Entonces, al oír ese bullicio a la noche de los soldados, los siervos del sumo sacerdote caminando por las callejuelas de Jerusalén, el ruido de las armas, la luz de las antorchas, algún comentario burlón, se apuró a levantarse y a seguir a este grupo de personas. Algunos piensan que hasta pasaron previamente por la casa de Juan Marcos, que resultaba ser un punto de encuentro de los seguidores de Jesús. Y entonces, sea como sea, la aparición de estos soldados hizo que Juan Marcos los siguiera, buscar seguir este grupo, quizás con la intención de avisar a Jesús, a sus discípulos, de lo que se tramaba contra ellos. Era fácil seguir la luz de las antorchas y mantenerse a su vez en la sombra. Además, en la oscuridad tampoco llamaría la atención que no fuera vestido de una forma formal. Y hay que tener en cuenta que los vestidos que usaban en aquel entonces no eran como los usamos hoy en día, sino que también eran similares a sábanas con las cuales se envolvían. Pero de repente esa curiosidad lo llevó a envolverse en el asunto mucho más de lo que se hubiera imaginado. Entonces llegamos a lo que pasó ahí en el momento que Judas entrega, traiciona a su Señor, a Jesús, con un beso. Y allí seguramente Juan Marcos estaba muy cerca. Entonces quizás tuvo que reconocer algunas cositas que quisiera resaltar.
En primer lugar, tuvo que reconocer la majestad y el poder del Señor. Alguien podía preguntar, y con razón, ¿cómo se manifiesta la majestad, el poder del Señor justo en el momento en que lo prende? Aunque parezca contradictorio, justamente fue así, porque allí se manifestó su majestad, su poder y aún su misericordia de una forma muy especial. Sabemos que Marcos siguió al grupo que había aprendido al Señor, que iba a aprender al Señor. Hubo algo que lo tuvo que haber impactado, porque vemos que todos huyen y él sigue. Y él sigue al grupo que había prendido al Señor Jesucristo hasta que lo intentan atrapar y él escapa por su vida. Entonces, sabemos lo que pasó allí en Getsemaní. Fue el momento en que apareció Judas con los siervos de los religiosos, lo entregan. Pero, ¿qué pasó allí? Dice en Juan 18, un pasaje muy interesante. En el momento que lo van a prender, Juan 18:4 en adelante, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, fue impactante ese yo soy. Ya sabemos de dónde viene ese yo soy. Es el Dios omnipotente, poderoso, manifestado allí en la zarza ardiente. Así se presentó Dios a Moisés. Ahora, esta presencia impactó al tal punto que se cayeron para atrás 2 veces. Qué imponente la majestad del Señor. Qué poderosa su presencia en el momento en que lo estaban prendiendo. A pesar de todo esto, se deja prender. Y hasta intercede por los suyos. Si me buscáis a mí, dejad ir a ellos. Inmediatamente sucedió lo que Marcos luego relata en el versículo 47, 14:47 de Marcos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. O sea, eso fue minutos antes de que intentaran agarrar a Marcos. O sea, Marcos estaba ahí, vio eso. Vio como Pedro saca la espada y le erra, porque supongo que le quería partir la cabeza y le corta la oreja nomás. Entonces, le cortó la oreja a Malco, ese siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le exhorta a guardar la espada y le sana la oreja a este desafortunado siervo. Vemos, por lo tanto, que se manifiesta la majestad del Señor, pero también ahora el poder del Señor en el hecho de sanar a este hombre su oreja, pero vemos también la misericordia del Señor. El último milagro que hace el Señor, ¿cuál es? A favor de uno de sus enemigos. Eso sí es amor. Eso es misericordia. Esta actitud obviamente no pudo haber quedado sin efectos. Ya solo con pensar en todos estos eventos nos pone la piel de gallina, ni que hablar si uno es testigo presencial de estos eventos, como sin lugar a duda lo fue Marcos. Había algo revolucionario en Jesús, pero también completamente pacífico en la actitud del Señor. Y esto fácilmente podría haber entusiasmado a este joven. Como decía el versículo 50, aunque entonces todos los discípulos dejándole huyeron, el joven Juan Marcos le seguía. Versículo 51. Quizás justamente por el hecho de que los demás lo abandonaron, a este hombre sin igual, tan majestuoso, tan maravilloso, tan misericordioso, Juan Marcos quería tomar el lugar de los otros y por eso le siguió. Otra cosa que reconoció Juan Marcos en este momento fue que el que viene a Jesús se expone a una zona de peligro. Marcos tuvo que aprender esta realidad muy rápidamente. Nuestra sociedad, que todavía se llama cristiana, actúa como si todo estuviera en orden entre ellos y Dios, si es que todavía creen en Él. Pero la demostración que esto no es así es cuando se toca el tema de Jesucristo, ese Jesús al cual Dios envió. O sea, uno puede hablar con un montón de gente y puede hablar de Dios. Tema va, tema viene,
no es tan trascendente. Pero apenas uno mete el nombre del Señor Jesucristo, allí la cosa cambia. Ahí puede suceder que empezamos a escuchar comentarios burlones o ataques directos. En líneas generales, el mundo no tiene problema de hablar de Dios, porque de alguna forma creen algo. Pero Cristo y su obra se está volviendo un tabú. Con el mayor gusto, el mundo haría con Jesús lo que hicieron con el hombre de Getsemaní, sacarlo de en medio. Hay una cosa que nos tiene que quedar muy clara. Como este mundo no puede hacerle más nada a Jesús, se las agarra con los seguidores de Jesús. Los creyentes son el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces van a atacar la parte visible, esa unión especial que existe. Y esto siempre lo tenemos que tener presente. Lo tuvo que vivir Juan Marcos también. Él había ido al jardín probablemente por curiosidad, idealismo o la intención de vivir una aventura, pero terminó siendo atacado y perseguido por su aparente relación o cercanía con Jesús. Tuvo que experimentar que no era un juego de niños seguir al Señor. Jesús mismo lo había advertido un poco tiempo antes y Marcos más tarde lo escribe. Marcos 8, 34, 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. La identificación con Jesús siempre habrá de incluir la cruz, con lo que esto significa de renuncia, de pérdida, de desprecio, de dolor, de humillación, o quizás hasta la muerte. Hoy en día, los pastores empiezan a ser enjuiciados o pierden sus trabajos por predicar la Biblia tal cual está. Conozco ahora ya varios casos. En nuestros países occidentales llamados cristianos, hace unas semanas atrás nomás, un pastor alemán, predicando la palabra y por predicarla tal cual está, su propia denominación lo echó, tiene una multa, tiene prohibido predicar. Esa es la realidad de nuestro mundo. Escuchaba videos de YouTube que son bajados porque predican la Biblia como está. Se empieza a vandalizar las iglesias, llegando a quemarlas. Estamos hablando del mundo occidental, no estoy hablando de Nigeria, Somalia o Afganistán o Irak. No, estoy hablando de países que todavía se llaman cristianos. Y lugares donde la tradición cristiana ha marcado por siglos su presencia. Hoy hasta las leyes se están volviendo en contra de los principios bíblicos. Cristo se está volviendo una piedra de tropiezo. El identificarse con él va a costar cada vez más. Lo tuvo que experimentar y aprender Juan Marcos. En tercer lugar, tuvo que reconocer que frente a Jesús no puede haber una observación neutral. Uno no puede quedar en punto neutral. El hecho que no se puede quedar en esta posición, Juan lo tuvo que aprender de una forma muy rápida y drástica. Él solo quería ser observador, pero esto a la larga nunca funciona. De repente estuvo más involucrado de lo que hubiera deseado. Ya solo por acompañar fue arrastrado al asunto llamado Jesús de Nazaret. Si le hubiéramos preguntado a Marcos unos momentos antes si estaba dispuesto a seguir a Jesús, quizás hubiera dicho que sí, que quizás hubiera utilizado las mismas palabras que Pedro había utilizado unas horas antes. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel si fuera necesario hasta la muerte. Quizás Marcos tenía ese clásico sentir juvenil de idealismo y de valentía, pero cuando lo quisieron atrapar, todo eso se evaporó como rocío bajo el sol y escapó despavorido. Cuando escapaba desnudo, era una persona que le había dado la espalda al Señor. Sus verdaderas convicciones, o más bien la falta de las mismas, quedaron al desnudo. Eso fue lo que tuvo que aprender Juan Marcos en esa triste noche. Pero vamos a ver algunas características que parecen implícitas en este pasaje. Quizás no todas podrían ser, pero también pueden ser algunas características con las cuales hoy en día gente se acerca a Jesús. Podríamos ver quizás en Juan Marcos un espíritu aventurero.
Al escuchar el ruido, las voces allí por los pasillos de Jerusalén, ya nada lo pudo frenar en la cama, sale corriendo. Había algo que podía cambiar su rutina. Cierta vez alguien dijo, la vida con Jesús es una aventura. Estoy con mucha expectativa para descubrir lo que habré de vivir con él. Suena muy idealista. Yo no conozco a esta persona, pero seguramente ya se habrá llevado un buen desengaño. No alcanza a ser aventurero para ser discípulo de Cristo. Habrá muchas aventuras para nada agradables. Habrá sacrificios no esperados, habrá persecución y quizás hasta la muerte. Jesús había dicho que entre las cosas que iba a recibir el discípulo de Cristo iban a ser persecuciones. Marcos lo dice en el capítulo 10, versículo 30. Seguramente no fue lo que Marcos esperó en ese momento cuando iba siguiendo a esos soldados. Entonces, aventurero quizás entusiasta, porque esto lo vemos luego, es una característica que se repite a lo largo de la historia de Juan Marcos, que se dejaba apasionar rápidamente, llevar por las emociones. La figura majestuosa de Cristo le tiene que haber impactado cuando los soldados caían 2 veces hacia atrás. Todos salieron corriendo. Él les seguía. La excepción de los discípulos fue Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos no era de los discípulos, pero los discípulos se fueron. Quedó él solo. ¿No es una tierna imagen un jovencito impresionado por el Señor y siguiéndole? Esa imagen se destaca de una forma especial justamente en contraposición con lo que hicieron los otros, los que estuvieron 3 años con él, dejándole, huyeron. O sea, a pesar que los demás dejaran al Señor, él todavía lo siguió allí en la oscuridad, escondiéndose entre los olivos. Pero esa imagen tan tierna y valiente, aparentemente, muy pronto quedó hecha añicos. Cuando la situación se volvió peligrosa para nuestro personaje, enseguida quedó desencantado. El entusiasmo solo no alcanza a conseguir a Jesús o estar involucrado en su servicio. El entusiasmo es como la euforia de una droga. Está en un momento, lleva a un clímax, pero así de rápido como surgió, así de rápido se apaga. Lo que Dios necesita son personas que se dejan entusiasmar por la causa de Él, pero a su vez sobrias y dispuestas a la entrega sin importar los costos. Por ejemplo, ¿cuántas decepciones existen por haber considerado un fuego de hojarasca, de paja espiritual por una conversión genuina? ¿Cuántas decisiones emocionales? Alguien que levantó una mano o dijo, sí, acepto a Cristo, y fue una cosa del momento emocional y al poco tiempo quedó en la nada. Un mensaje impactante, emotivo. Querían lo que se les ofrecía, pero la decisión fue más bien motivada por las emociones y no un renacimiento. Probablemente todos conozcamos personas que han tomado ese tipo de decisiones. Habían personas que también inflamadas por amor a Jesús, que querían mover el mundo entero, pero a los pocos meses se los observa más lejos que nunca de las cosas de Dios. En el comienzo de la vida espiritual genuina no se encuentra el entusiasmo, sino el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento y la humillación delante de Dios es el negocio más racional que se puede imaginar. A ese punto tiene que llegar cada persona para realmente ser un seguidor de Cristo. Ahora también lo vemos desilusionado. Por un lado entusiasta, por otro lado desilusionado. La vemos en Juan Marcos, cuando vio el peligro, cuando vio que su libertad, quizás hasta su vida, estaba en juego, prefirió salir corriendo. El entusiasmo le hizo lugar al desengaño, a la desilusión. Y algo similar sucedió en la parábola que Jesús contó y Marcos luego escribe, la parábola del sembrador. Uno de esos campos donde caía la semilla
eran los pedregales. Allí dice en Marcos, capítulo 4, versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salir el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea, hay una pasión, hay una ilusión, pero de repente se seca. ¿Cuándo? Cuando sale el sol, cuando viene lo más difícil. Y la explicación de esta parábola o respecto a este punto específico, Jesús lo sigue diciendo en el versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántas de estas decisiones se ven por doquier? Hay personas que parece que se acercan al Señor, están en las reuniones, van a iglesias, están en comunión con creyentes, hasta cantan igual, ofrendan, ayudan, participan, les hace bien escuchar de Dios, su palabra, las canciones, el amor cristiano. Pareciera que forman parte y quizás hasta tomen una decisión superficial que muchas veces es vista como verdadera. Pero apenas empiecen los problemas, se apartan. Hace no mucho tiempo atrás, una señora que aparentemente había tomado una decisión por Cristo me dijo que estaba desengañada, porque desde que tomó esa decisión, todo en su vida se estaba empeorando en lo material, en lo familiar, en lo físico. Y luego surgieron otros intereses y se fue, para no volver nunca más. O sea, fue una decisión emocional, sin lugar a dudas. Este desengaño del Evangelio de Dios muchas veces tiene su origen en predicaciones erróneas, predicadores engañadores o un mensaje no completo. Prometen que viniendo a Dios todo se les va a arreglar, habrá sanidad, habrá bienestar material, le va a ir bien en todo, en lo emocional, familiar, etcétera. Todos los problemas se van a solucionar. Y allí, obviamente, hay muchos que aceptan esto, quieren esto, y con cualquier cosa que se les pida, lo van a hacer. Pero luego se apartan desilusionados cuando las cosas ya no son como esperaban o no reciben lo que se les prometió. Yo no sé entonces ahora cuál es tu posición frente a Jesús y su salvación. Si no tenés una relación personal con Él, tarde o temprano te vas a desilusionar de los creyentes, de la Biblia, de Cristo, de Dios y todo lo demás. Como toda pasión, fácilmente se puede convertir luego en frustración. Por lo tanto, me gustaría preguntarte si eres un emocionado por Cristo o un verdaderamente salvado por Él. No alcanza con haber tenido un lindo sentimiento, una experiencia emocionante, haber seguido la invitación de algún amigo, de haber buscado un lugar de aceptación o pertenencia. Esto tarde o temprano se puede perder. Lo que realmente necesitas es un profundo reconocimiento de tu estado espiritual, arrepentimiento del estado pecaminoso y haber hecho un pedido de salvación al Salvador, de que entre y salve también a tu vida, que entre a limpiarte de todos tus pecados, que la sangre de Cristo te pueda limpiar de todo pecado. Que hayas hecho esa oración pidiendo que Él entre a tu vida. Sin arrepentimiento de pecados, esto jamás se va a dar. Es estar en la vidriera, disfrutar de lo que está dentro, pero nunca entrar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿eres un convencido o un renacido? ¿Eres un emocionado o un verdaderamente salvado? ¿Qué nos impacta de Jesús? Una pregunta que va para todos. ¿Por qué le seguimos? Algunos lo siguen simplemente por tener un grupo de afinidad,
y estos cristianos son cariñosos, me hacen sentir bien. Otros siguen a Jesús porque fue un gran maestro que murió por sus ideales y cuyas enseñanzas son revolucionarias. Pero otros siguen a Jesús por curiosidad. Se dice, y vamos a ver lo que hacen estos cristianos. Algunos siguen a Jesús por interés, materialismo. Le siguen por lo que Él pudiera darles. Acuden a Él en momentos de gran angustia y necesidad. Así como en el tiempo de Jesús. Y no cambió nada. Había multitudes que seguían a Jesús. Dice Juan, por ejemplo, Juan 2, 23 25, al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero uno diría, wow, mirá, multitudes creyeron en Jesucristo, qué genial al ver los milagros que hacía. Pero, sigue el pasaje, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. O sea, la misma motivación que movió a esas multitudes a seguir al Señor. Las alimentaciones milagrosas, la sanidad de infinidad de enfermos, echar fuera demonios, milagros sobre las inclemencias del tiempo, etc. Claro, eso llamaba la atención, atraía a las multitudes. Curiosidad, interés. Pero el tema es que cuando ya no reciben esto, o cuando las cosas no salen como se imagina, entonces se alejan desengañados. O cuando la situación personal ya no es urgente, le vuelven la espalda. Vamos a ver luego lo trascendente que es tener la motivación correcta por seguir a Jesús. El punto de partida para seguirlo, sin duda a duda, debe ser el amor por nosotros. La salvación que nos regala o nos regaló. Por eso, pero esto no tiene que quedar allí. ¿Qué más vemos en el Señor? ¿Creemos en su omnipotencia? ¿Aceptamos su soberanía, aun cuando nos toca vivir cosas no tan agradables? ¿Nos impacta su santidad, su justicia, y que a pesar de ello somos justificados porque Cristo intercede por nosotros? ¿Nos conmueve su misericordia? ¿Cuál de los atributos del Señor? ¿Cuál de las acciones que Jesús hizo a favor de tu vida en estos días que van de este año te llevan a adorar al Señor? En esta primera semana, ¿cuáles de las acciones del Señor o del ser del Señor te llevó a la adoración? ¿Por qué seguimos a Jesús? Acá había un muchacho que podemos suponer algunas de sus intereses y que fallaron. Con eso no pudo seguir muy lejos. Fue una frustración, un desengaño, una vergüenza, en todo sentido de la palabra. Ahora, si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, la situación cambia. Pero no solo esto, sino que debemos seguir a Jesús con la motivación apropiada y sobre todo reconociéndolo como el Señor que es, poniéndole en el lugar que corresponde en nuestra vida. Estamos comenzando un año y qué importante es que Él ocupe el primer lugar. Entonces sí, pueden venir circunstancias adversas. El mundo, la sociedad, la Argentina lo está viviendo. Pero podemos estar tranquilos. Porque aunque todo se tambalee, aunque los montes caigan en el mar, yo sé quién sostiene mi vida. Porque tengo a Jesús. Y Él me tiene a mí, que es lo más importante. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces la clave para enfrentar la vida, un nuevo año, inclusive la eternidad, la forma de encararlo en forma adecuada es la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y allí Pedro respondió dio una respuesta magistral. Y ojalá sea la respuesta de cada uno de nosotros. Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, eres el Mesías, el Salvador, básico.
pero también eres el Hijo de Dios, o sea, eres Dios, eres el Todopoderoso, el que tiene control de todo. El Hijo de Dios, ¿hacia dónde volvió? Allí a la presencia de Dios. ¿Y a dónde nos va a llevar? Quizás muy pronto, quizás este año. Qué bendición saber esto. Entonces, cuando vemos a Jesús como Dios, como nuestro Salvador personal, entonces tenemos profunda comunión, aún en los momentos más complicados. A pesar de oposición, a pesar de diferentes y grandes retos, contamos con el Salvador, con el Hijo del Dios viviente a nuestro lado. Eso sí que va a marcar la diferencia. Y espero que esto sea la realidad de todos los que estamos escuchando este mensaje. Que el Señor nos ayude en esto. Pongamos a Cristo en el lugar que corresponda. No seguirlo por una emoción o un interés, no. Buscarlo como Salvador, si no lo has hecho, pero luego vivir bien cerca de este Salvador, de este Señor Todopoderoso. Y Él nos va a acompañar siempre, porque Él prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Dios les bendiga. Fácil.